En este video vamos a comenzar a ver sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas estudian el comportamiento de los materiales ante las fuerzas que actúan sobre ellos. Vamos a ver antes que nada sobre algunos de los tipos de esfuerzos que pueden aplicarse a los materiales, los más comunes que vamos a estudiar en este curso. A un objeto podemos ponerle un peso encima, tirar de él, doblarlo, retorcerlo. Cuando realizamos estas acciones, le estamos aplicando fuerzas. Si no hacemos las fuerzas, no podemos hacer estas acciones. Como ejemplo, las aspas, las hélices de este helicóptero y el eje sostienen el peso del helicóptero en sí mismo y también de este tractor que está transportando. Y los cables de los que cuelga el tractor también deben soportar el peso del mismo. Lo mismo sucede con esta locomotora que está siendo transportada a este barco. Estas riendas que tiene deben sostener muchos miles de kilos que pesa esta locomotora. Las alas del avión reciben el peso del fuselaje, del cuerpo del avión cuando está volando, y el tren de aterrizaje, las ruedas deben soportar todo el peso del avión cuando éste está en tierra. Cuando estiramos un objeto, le estamos realizando un tipo de esfuerzo. Cuando hacemos esta acción con las dos manos, sostenemos una varilla y este esfuerzo se llama esfuerzo de tracción. Cuando tiramos hacia afuera esta varilla, estamos traccionándola. Aquí vemos cómo se puede sentir el esfuerzo de tracción. La persona del medio siente el esfuerzo de tracción que le hacen a sus brazos cuando las otras dos personas tiran cada una en el sentido contrario y hacia afuera. Este es el esquema de un objeto sometido a esfuerzo de tracción. Cuando se tracciona un objeto, este tiende a alargarse, aumenta la distancia original que tenían, son estas líneas que tenemos aquí y aquí, que están marcadas acá, el objeto se ha alargado y a su vez tiende a estrecharse, en la parte media se hace más angosto. Según las características que tenga el material, esto puede verse a simple vista o puede no verse. En los puentes colgantes, como el Golden Gate en la ciudad de San Francisco, tanto el cable principal, este que viene por aquí, como las piezas estas que son verticales, que son llamadas tensores, están sometidas a esfuerzo de tracción. Esto puede verse aquí en el gráfico de la parte superior. Para sostener este puente, ya un poco más moderno, las riendas, es decir, estos cables que están rectos, están sometidos a grandes esfuerzos de tracción, que son llevados a la columna central y después descargados a tierra. Y aquí tenemos otro puente de ese tipo que funciona de la misma manera. Vamos a ver otro tipo de esfuerzo. Cuando apretamos un objeto, le estamos realizando otro tipo de esfuerzo. Ese esfuerzo se llama esfuerzo de compresión. Cuando empujamos hacia adentro, este objeto lo estamos comprimiendo. En este caso, el chico que está al medio siente el esfuerzo de compresión en su cuerpo cuando los otros dos hacen fuerza hacia él en sentido contrario cada uno. Este es el esquema de un objeto sometido a esfuerzo de compresión y aquí podemos ver cómo una pieza sometida a esfuerzo de compresión tiende a acortarse, o sea, pierde el largo y a ensancharse en la parte media. Esto a veces se puede observar a simple vista, pero en la mayoría de las veces esto no ocurre. Si bien el objeto está sometido a esfuerzo de compresión, no lo podemos llegar a apreciar. Las columnas de estas ruinas romanas, estas tres piezas que tenemos aquí, reciben el esfuerzo de compresión por el peso de todas estas piedras que tiene aquí en la parte superior. Y el suelo hace esfuerzo en el sentido contrario, entonces tenemos estas dos flechas encontradas que significan que estamos ante un esfuerzo de compresión. Así, estas columnas, al recibir el esfuerzo en sentido contrario al suelo, no se hunden.
Cuando doblamos un objeto, le estamos realizando otro tipo de esfuerzo. Este tipo de esfuerzo se llama esfuerzo de flexión. Cuando empujamos una barra hacia adentro, con los pulgares, estamos flexionándola. Lo que uno puede apreciar, digamos, con un lenguaje más común, es que la estamos doblando. En este caso, el peso de los 3 chicos está siendo descargado al medio de este banco, ejerciendo un esfuerzo de flexión en su interior. Este banco, por más que no lo vemos, está resistiendo el esfuerzo que hace, la tendencia a doblarse que tiene por el peso de los 3 chicos. Este es el esquema de un objeto sometido a esfuerzo de flexión. 2 triángulos aquí en los extremos, que sería donde está apoyado el objeto, y una fuerza en el medio. Vamos a ver qué pasa dentro de un objeto cuando se lo somete a esfuerzo de flexión. Aquí tenemos un objeto que va a ser sometido a este esfuerzo, lo apoyamos en los extremos y le dibujamos círculos en uno de los laterales del objeto, todos círculos iguales, puestos de esta forma a la misma distancia entre ellos. Al aplicar la fuerza al medio, esta fuerza que estamos aplicando acá, el objeto se flexiona, se dobla, y los círculos se deforman y varían las distancias entre ellos. Vamos a ver un poco más en detalle qué sucede. Los círculos de la parte interna de la curva, es decir, estos que están acá en la parte de arriba, están más cerca entre sí que los de abajo. Esta distancia es menor que esta. Los círculos de la parte interna de la curva están aplastados. Uno puede ver que no son más círculos, sino que son óvalos en el sentido vertical. Y los de la parte externa están estirados. La parte interior de la curva hasta la línea media está sometida a un esfuerzo de compresión. Al comprimir una pieza, pierde distancia. Entonces podemos ver que todos los puntos de esta parte superior de la pieza se han achicado su distancia, por eso los círculos se han comprimido. Y lo contrario sucede en la parte exterior de la curva, donde hay un esfuerzo de tracción. Por eso es que los círculos se han estirado. En la parte media del objeto los círculos no variaron su distancia ni su forma. Esto significa que en la línea media, en el eje longitudinal de la pieza, no hay esfuerzo. Y cuanto más nos alejamos de este eje longitudinal del medio, mayor serán los esfuerzos de tracción o de compresión según corresponda. El esfuerzo de flexión es la acción combinada y simultánea dentro del objeto del esfuerzo de tracción y de compresión al mismo tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aunque no veamos deformarse estas vigas, estas piezas que van de aquí a aquí en este puente de hormigón, están sometidas a esfuerzo de flexión. Es el esfuerzo de flexión el que hace que esta pieza no se caiga. Esto no implica que sea solo de hormigón, sino que este puente que está hecho con madera también está sometido a esfuerzo de flexión y lo resiste tranquilamente. Las piezas del techo de este edificio están sometidas a esfuerzo de flexión de una forma distinta, pero aquí en cada una de estas piezas que están en este sentido o en este otro sentido están sometidas a esfuerzo de flexión. Como síntesis de todo esto, podemos ver que la mayoría de los objetos con los que convivimos y al realizar la mayoría de las acciones que hacemos nosotros o las que ocurren en un material, en un objeto, están soportando algunos de estos 3 tipos de esfuerzo. Ya sea en estas barras de este gimnasta, tenemos flexión en la parte media porque tiene el peso del gimnasta, compresión en las 2 columnas que tiene y tracción en los tensores que tiene al costado. En una hamaca tenemos flexión y compresión en esta parte de los caños, compresión aquí, tracción en esta parte, tracción en las cadenas que sostienen la hamaca y flexión en la tabla de la hamaca. En una silla, cuando alguien se recuesta sobre el respaldo, le estamos aplicando flexión a esta parte de la silla
hay flexión en la parte del asiento de la silla, compresión en las patas y también tenemos flexión y compresión también en este sector donde se sienta la persona. Quiero darte nuevamente gracias por tu atención y en la próxima presentación veremos sobre resistencia mecánica.